Yo también quiero pensar en eso, yo te lo había dicho varias veces. Que eres un genio que no se da cuenta. No, que García Márquez era... No, pero diles que tú sostienes que Ángela Vicario era virgen. Sí, pero yo no lo elegí. No ha de ser bien sufrido eso, casarse con un rico guapo. Joven y todo. Y que también, como Ángela, no le digan a nadie quién fue. Ni al involucrado. O la involucrada. ¿Cuándo le dijo eso? No le dijo. Estoy yo imaginándome. Pues Bueno, segunda clic. Hola, bienvenidos a este espacio que hemos titulado Tenemos que hablar. A propósito de, el primer capítulo que grabamos, que fue sobre Nos vemos en agosto, de Gabriel García Márquez, pues nos quedamos con la ideíta, con el pendiente de seguir acercándonos a Gabo, y en esta ocasión les vamos a platicar sobre Crónica de una muerte anunciada. Nosotros leímos esta edición que es de los libros del Rincón de la Secretaría de Educación Pública. Léanlos, están chidos. Y bueno, vamos a darle. Bien, muy bien. Tú empiezas. Bueno, pues buenas noches. Otra vez a días, este espacio. tardes. Días, tardes. Madrugada. No, pues quisiera contarles, si quieren ustedes, un chisme, ¿no? Un chismito de la novela para abrir boca. ¿De la novela o del Gabo? Pues de los dos personajes. Quisiera yo comentarles que esta obra se publicó en el año de 1982, que fue el año en que le dieron el premio Nobel al Gabo, y que su primera edición tuvo 1 millón de ejemplares. En ese entonces la publicó la editorial sudamericana. Pues lo más que un libro eran 500 libros. 500, sí, mucho, un libro muy exitoso, 1000 libros. Pero decidieron, no sé si fueron, no, creo que fueron 10,000, ¿verdad? Sí, no, es que 1 millón es como exagerado. Sí, 10,000. O sea, si lo normal eran 500, pues te dice 1 millón era ni la Biblia, ¿no? No, sí, perdón, 10,000. Bueno, esa es el dato ya estoy inseguro con el dato, ¿no? Uh-huh. Bueno, quiero decirles nada más que ese año estaban decidiendo que si le daban el premio Nobel o no al Gabo, y pues finalmente la publicación de este libro fue lo que determinó que el jurado se inclinara por darle el premio de manera unánime. Pero fue este libro, porque es que el Gabo no era un escritor como muy consolidado. No tenía muchas novelas, o sea, no era un gran escritor, porque había escrito unas cuantas, que La hojarasca, habíamos dicho, ¿no? La hojarasca, El coronel no tenía quien le escriba, en el 55, La mala hora. Y sí, pues si bien 100 años de soledad fue un acontecimiento intelectual, pero ya no volvió a escribir sino hasta después de 10 años, El otoño del patriarca. Entonces no tenía una gran producción, y entonces los jurados estaban dudando, pero este libro lo mató. Sí, lo mató, todo se empató. Es una gran obra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este libro? ¿Qué tiene de extraordinario? Pues vamos. Sí, pues ahí vamos sobre eso, ¿no? Uh-huh. Vamos sobre eso. Porque no hemos leído el acta del jurado, pero pues vamos a decir, ¿por qué le hubiéramos dado a nosotros el Nobel al Gabo después de haber leído Crónica de una muerte anunciada? Tío, fuéramos el jurado, claro, ¿no? Las diosas aquí, sí. Las diosas del Olimpo. Bueno, a mí me parece que esta es una novela así muy una gran novela. Incluso creo que es la mejor novela de García Márquez, incluso más que la de 100 años de soledad, aunque bueno, ya esa es una novela universal. Pero ya tendremos oportunidad de estar debatiendo sobre el punto. Pero es una gran novela. Que por cierto va a salir en Netflix. Sí, por cierto, que en contra de su voluntad. De pero ya no importa, ya la familia se quedó con los derechos, los herederos se van a hacer millonarios. Sí. Bueno, déjenme, voy a la novela. ¿Por qué es una gran novela esta, Crónica de una muerte anunciada? Primero porque su estructura, yo diría el análisis de la estructura. Es una novela que rompe con la estructura clásica, empieza por el final. Empieza desde el título. Diciéndote, se murió. ¿Quién mató? ¿No? Sí. Por cierto que tiene un gran comienzo, ¿no? Aquí se los voy a leer. A ver. Dice, el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. ¡Sas! ¡Teraca! Ahora, quiero decirte que el Gabo era un gran aficionado a los comienzos. Decía que un comienzo, el primer párrafo de una novela, describía a los personajes, su personalidad, la trama, el tono. Oye, todo. Pienso en Nelly, ¿no? Yo pienso en Nelly, ese cuentito, ¿no? También, o sea, ese que se llama Cartucho, ¿no?
Nelly Campobello. Ay, me encanta ese comienzo, se me hace tan bonito. O sea, así, se los voy a platicar y después ustedes lo leen. Que empieza, Cartucho no dijo su nombre. Traca. Eso sí es traca y traca la Yerimoa. Sí. No, pues esos son los comienzos, igual que ese niño de Soledad. Pero bueno, es muy bueno para comenzar y para... Y por cierto, el tráiler del Netflix usa el inicio, porque saben que es un inicio claro. legendario. Pero además es... de 100 años. Pero no estamos hablando de 100 años, estamos hablando de esto. Bueno, pero pues, quiero decirles que la estructura de 100 años, el inicio es recurrente, solo lo cambia de contexto. Pero bueno, esa novela también es excepcional, porque aunque comienza y se nota el final, García Márquez logra como nadie más atrapar la atención del lector en todo momento. O sea, no hay un solo segundo en la novela donde baje la tensión, el ritmo. En fin. Ahora, quiero decir que el nodo de la novela, que es donde quiero yo ir, el nodo de la novela es un tema postestructuralista. Esto quiere decir, la tesis es que no tenemos voluntad. O sea, que carecemos de voluntad, que es una de las tesis que manejaron los griegos, Sófocles, en sus grandes relatos, ¿no? El Edipo y Antígona, y entonces esos textos clásicos de Sófocles, de los griegos, de Eurípides, el tema era ese, ¿no? O sea, finalmente... la pérdida de la voluntad. La tragedia... Nunca la pérdida, ¿no? Sí, que no tienes pérdida, pues. Nunca la tuviste. Que no tienes voluntad, perdón, como en la tragedia de Edipo. No es que la hayas perdido, sino nunca la tuviste. Al querer desafiar. Y más cuando crees que la estás desafiando. Sí, exacto. Incluso como Edipo, ¿no? Que al tratar de desafiarla terminas cumpliéndola, digamos, el designio de los dioses, ¿no? Perdiendo tu voluntad. Bueno, un poco es el tono de la novela, solo que obviamente con un tratado sociológico. Es decir, lo que ya habían dicho Lacan, Foucault, Althusser, los grandes postestructuralistas franceses, en ese momento que lo estaban sosteniendo teóricamente, pues García Márquez lo va a sostener el mismo tema, pero de manera, pues yo diría, poética. ¿Pero tú crees que lo haya hecho de manera consciente? No, fíjate, no. También Vargas Llosa dice eso. Dice Vargas Llosa que Gabriel García Márquez era un genio, y lo que lo hacía más genio que los demás genios es que él no sabía que era un genio. Sí. Que él no sabía de sus logros, ¿no? De los grandes alcances estructurales, literarios, narrativos, que tenía sus propios textos. Yo también quiero pensar eso, yo te lo había dicho varias veces. ¿Que eres un genio que no se da cuenta? No, que García Márquez era alguien que no se daba cuenta de los alcances de sus grandes textos, los grandes alcances literarios. Esa novela tiene muchas peculiaridades. Miren, una de las peculiaridades que me gusta, bueno, es esa, ¿no? Que rompe con la estructura clásica. Pero no solamente con la estructura clásica de una novela, sino particularmente el género de suspenso. Porque el género de suspenso, el género policíaco, que lo inaugura Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es el gran maestro universal del género policíaco, es el escritor norteamericano. Pero es tan atractivo el género que inaugura Edgar Allan Poe con una estructura. Ahí está el escritor es Dupont, ¿no? Y entonces es un detective privado que va sobre el crimen, que es el nodo, ¿no? El nodo de la historia. Y luego el compañero es el narrador. Y luego hay un crimen, y luego hay falsos señuelos y pistas, y finalmente pues la mente genial del investigador es la que logra descifrar. Y se resuelve el caso, no siempre. Sí, un investigador empírico además, ¿no? Pero siempre se resuelve el caso, si no tiene chiste, con ¿no? pistas minuciosas y un pelo encontrado en la orilla. Y además se resuelve de manera inesperada para el lector. Ajá. Que eso es el no. Sí, porque le estuvo dando señuelitos para distraerlo, ¿no? Pero nada, ¿qué estás? ¿Y esto no? Eso rompe con todo. Está resuelto desde el principio. Sí, y sin embargo... Pero no pierdes el interés. No pierdes el interés. Es un suspenso resuelto. Y quiero decirles que los demás escritores, todos, incluidos los actuales, no solamente los clásicos, como Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, o Agatha Christie, y otros más, que son clásicos, sino los actuales, como Manuel Vázquez Montalbán, Paco Ignacio Taibo II, Leonardo Padura, que es un cubano. Todos estos escritores de novela policíaca actuales, si bien no hacen más que adaptar sus novelas a sus contextos, o sea, la novela latinoamericana. Repiten estructura. La misma. Incluso hasta Cortázar. También hizo un poco esto. ¿Por qué? ¿Por qué dices de Cortázar? No, por eso, porque también Cortázar le gustaba mucho el suspenso, y Onetti. O sea, los grandes latinoamericanos han tratado el suspenso. Pero luego el Cortázar te salía con una sandez de que los conejitos, así, o sea. Bueno, pero que Cortázar es único. Esa parte. Porque él traba lo simbólico, obviamente. Sí. Eso sí. Pero aún así, aunque sea un simbolista, porque eso es Cortázar, un simbolista, obvio. Aún así no logró superar en estructura a Edgar Allan Poe, no.
Y García Márquez no sí lo logra sé, superar. No estoy tan segura, pero bueno, después tocamos ese tema. No, y espérate. De Cortázar. Sí, ya habrá una sesión sí, para hablar de de Cortázar. Rayuela. Sí, no, sí. Ay. Rayuela se va a dedicar todo. Hubo una o varias, ¿no? Sí. Que también es una de mis novelas favoritas. Pero, quiero decirles que si bien la novela empieza por el final, que es la muerte del protagonista, ¿quién es el protagonista? ¿Tú quién crees que es el protagonista? Pues bueno, pues la trama es de ¿Santiago? Santiago Nazar, que es el que mataron. ¿El que es el que mataron? ¿Pero será él el protagonista? No, pues está Ángela Vicario, que los pero vicarios. será ella. Pues nadie. Ni es que los es que no tiene protagonistas. O todos son protagonistas. Todos son, como que todos tienen en su medida y a su forma, todos tienen un momento protagónico. Sí, correcto. Es otra de las grandes aportaciones de la novela. Que no es un protagonista, uno solo, sino que todos van adquiriendo diferente protagonismo. Pudiéramos decir que el protagonista es el pueblo. Bedoya también tiene su protagonismo, el pueblo, las circunstancias, correcto. Esa es otra aportación, otra de la novela. Pero para mí lo que me apasiona la novela, lo que realmente me apasiona, es que el problema es si era virgen o no era virgen la muchacha que devolvieron. Ese es el tema de la novela. ¿Pero por qué? Y entonces, pues a lo largo de la novela se van narrando, se van dando argumentos para dudar. O más bien, el enigma está en que no hubo ninguna circunstancia en que pudiera tener una relación sexual con alguien. ¿Y eso qué? Pues eso me permite a mí y a todos los lectores que leen su propio final. O sea, que cada quien le puede dar su propio final original. Eso es lo que lo hace, para mi gusto, una novela realmente original. No, pero diles que tú sostienes que Ángela Vicario era virgen hasta el matrimonio. Yo sospecho que Ángela Vicario... Rigo quiere que Ángela sea virgen. Es que yo sospecho que el nodo filosófico de la novela es que Ángela Vicario quiso desafiar las circunstancias, porque a ella le obligaban a casarse. Era la Edipa. Sí. La desafiadora. Como el papá de Edipo, ¿no? Layo, que quiso desafiar las circunstancias y mandó matar a su hijo. Y entonces eso fue lo que propició que no lo matara, ni lo ofreció. Entonces Ángela Vicario dijeron, ¿por qué todo el mundo quiere que me case con él? Porque es rico, porque es guapo y es joven, ¿pero qué? Pero yo no elegí. No ha de ser bien sufrido eso, casarse con un rico guapo. Joven y todo. Pero no había química. No había química ahí. Entonces le digo, ¿pero qué me voy a casar? Y la mamá le dijo, no te preocupes, hombre, el amor es lo de menos, ¿no? El amor se construye. Pues sí. Y como una frase muy cursi del Freud que dice, como todo lo demás, amar también se aprende. Y entonces ahí Ángela Vicario quiso desafiar las circunstancias. Yo digo, o sea, no quiere decir que eso sucedió. Eso quiere decir que es una de las tantas interpretaciones que se le puede dar. No, yo quiero que en todas, por favor, nos pongamos el propósito de no ser vírgenes hasta el matrimonio. Es un consejo que yo les doy porque su amiga yo soy. Y que también, como Ángela, no le digan a nadie quién fue, ni al involucrado o la involucrada. Pues yo digo que Ángela hizo trampa, que a la hora de la verdad le dijo al vato, ¿sabes que no soy virgen? Para probarlo, para ver si la quería. Para ver qué tanto era su... Y al final, pues terminó enamorado de él y ella de él. Y cuando él realmente demostró que estaba enamorado de ella, entonces ella le dijo, soy virgen. ¿Cuándo le dijo eso? No le dijo. Estoy yo imaginándome. Pues ese es el encanto de la novela. Es realmente el encanto. No, yo quiero que no sea virgen. Que tienes una novela cuyo final está al principio, cuyo interés no disminuye. Pero yo creo que Ángela y que además el nodo de la historia terminó siendo la tía buena onda, la tía chida. Pues siempre lo fue, porque era la menor, iba a cuidar al papá y la mamá en la tradición. Y también se negó a eso, a todo eso se negó ella. De alguna forma quiso romper... Era la tía chida. Quiso romper que cosía, el designio. Porque ya después ella se hizo costurera. Y quedó atrapada en él. Pues... pero y vivió feliz para siempre. No, pero la estructura de la novela realmente es novedosa. O sea, es novedosa. Es novedosa en todos los sentidos. No tiene personajes, empieza por el final. El nodo de la historia no se resuelve. Todos le podemos dar diferente interpretación. O sea, eso es hermosísimo. Eso es hermosísimo. O sea, sí, las novelas abiertas. Las novelas abiertas, los cuentos, que las tú le das películas. tu interpretación, yo le doy la mía y nadie va a estar equivocado. No, es como, yo es como muy analógico, es de Mauricio Beuchot, ¿no? Dice hermenéutica analógica. Es que realmente esta es una novela analógica. Podría ser el símbolo literario de la hermenéutica analógica. Quiere decir, puede tener varias... No todas. Pero no hay una unívoca, ¿no? Saludos a Mauricio si está viendo esta simplonada. ¿Esa será tu novela? Sí.
la novela de la hermenéutica analógica, que es decir, comparas interpretaciones, no al infinito. Pero sumamente abierta. Bueno, igual cualquier novela puede estar abierta, novela, película, cuento, puede estar abierta a varias interpretaciones. Pero esta particularmente, igual que muchas otras, o sea, realmente está abierto. Es un, digamos, abierto en el sentido de que hay un misterio que no se resuelve. Y es el chiste, que no se resuelva. Ajá. Y que tú finalmente... llegues a esto. A la discusión, al encuentro, a descartar lo que eras, ¿no? Eso se trata, la hermenéutica analógica. Pero hay evidencia. Oye, espérate, o sea, eso no pudo haber sido. Porque hay esto y esto, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo al inicio pensé, no, pues el que le quitó la virginidad o el que tuvo la relación fue con el narrador, que es García Márquez. Nadie le quitó nada. Ay, no. Bueno, ahora llego yo a esa conclusión, a otra interpretación. Oye, déjenme, les comento yo que en el video anterior habíamos platicado sobre que esta era una novela feminista. Habías dicho, tú es una novela feminista. Y yo te dije, no, pues no tengo elementos para decirlo. Yo el feminismo no lo conozco como quisiera, o como quisiera el mundo, o como quisiera yo. No sé. Lo conozco, pero de manera superflua. Pero yo esperaba encontrar una novela feminista, en el sentido de que yo tengo la idea de que una novela feminista pues me va a permitir a mí encontrarme en estas letras, en estas líneas. Y yo dije, bueno, pues el Gabo se caracteriza por escribir mucha cachondería, el amor, el romance y así, ¿no? Y yo pues sí encontré cachondería, pero cachondería para los hombres, o sea, yo no encontré nada, es decir, la sexualidad de las mujeres, se permanece en silencio, permanece oculta, y la única sexualidad que se hace visible es la de las prostitutas, que por cierto se llama María Alejandrina, la chava que coordina ahí la casa de citas, o no sé cómo le llaman. Prostíbulo. El prostíbulo. Y y bueno, paréntesis, todas son exóticas y mulatas, ¿no? Y exotizando esta parte que tampoco no se me hace que como que muy lindo. Obvio que yo no estoy en ese contexto, no sé cómo se viva en ese contexto, ¿no? De Colombia, el asunto de las mulatas y los mulatos, pero pues al final de cuentas la única sexualidad femenina que se hace visible es la de las prostitutas, pero evidentemente que siempre es una sexualidad para complacer a los hombres, no a las mujeres. Y en ese sentido me parece que no es tanto que la mujer se haya hecho dueña de sí, sino que se utiliza a sí misma como un objeto para el placer de los hombres. Entonces a mí me parece que en ese aspecto particularmente no es muy feminista. Yo sé que tú dices sobre el asunto de la voluntad, ¿no? Pero creo que también aquí, en el supuesto de que Ángela haya conservado su virginidad y que haya mentido sobre ese asunto, me parece que pues tampoco, como pierde la voluntad, pues tampoco no es feminista. Bueno, pero pues la pierden todos, pero es que el gran tema de la novela, que ese sí era consciente, y no el tema estructuralista, postestructuralista, de la falta de voluntad, eran los prejuicios. Incluso hay una parte que yo subrayé ahí donde el juez que lleva el caso, porque hay un juez que narra, que está escribiendo, un investigador o algo así, ¿no? Un dice, abogado. Se sorprende tanto de los prejuicios del caso, o sea, que finalmente termina matando a alguien asesinando por puros prejuicios, que dice, denme un prejuicio y mover el mundo, ¿no? Entonces creo que hay una denuncia de los prejuicios, y esa manera, una forma muy filosófica de ir contra todo tipo de prejuicios, incluidos la violencia de género. Uh-huh. Claro, no es el feminismo clásico, pero creo que ahí hay una novela de un tema exquisito, o sea, y igual no va a naturalizar la violencia de género, al contrario, la va a desnaturalizar, y los prejuicios que hay sobre la construcción que tenemos sobre la feminidad, uh-huh, que va a deconstruirla, uh-huh, que yo creo que eso es en el fondo lo más importante, la deconstrucción de las estructuras opresivas, porque lo que tú me estás hablando es de tono, y entonces pues sí, ya tienen en agosto nos vemos que es el tono narrado desde la mujer, pero no se trata de los tonos o el cambio de palabras, sino la estructura, y está desnaturalizando la violencia hacia la mujer, y eso en el fondo creo que vale más que solo el tono, sí, ¿no? Puede que sí. Bueno, cerramos. ¿Con qué cerramos? Cerramos pues invitándolos a leer la gran novela, una novela que es única en su género, en su estructura sobre todo, ¿no? En la estructura, como ninguna. Uh-huh. Y invitándolos a seguir. Vamos a seguir con el Gabo. Vamos a seguir con el Gabo. No sé. A mí se me antoja el coronel, tiene quien le escriba, que
Dice el Gabo que es su mejor novela. ¿Qué es su mejor novela? Al último vamos a ir con Cena de Soledad, pero al último, ¿no? Bueno, pásenla chido y nos vemos en el próximo Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.